Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles. Soy su amiga Lisette Apodaca Bonilla y estoy aquí con mi mamá María Bonilla y quiero platicar un poquito con ella que nos cuente algo más de su vida, de su ministerio, de su trayectoria musical. Y pues quédense con nosotros para pasar un tiempo muy agradable. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento contenta, feliz y qué bueno que me está haciendo esta entrevista porque él tenía muchas ganas de que estuviéramos las dos en cámara Ajá. para que vean cómo nos vemos. Sí, Para vean que aquí andamos que todavía. todavía sí. Pues mucha gente te conoce porque eres la segunda voz del dueto María y Marta, fundaste el dueto, pero más que irnos al dueto, que ahorita vamos a ir para allá, quieren saber de ti, dónde naciste, eres hija de pastores, cómo fue tu infancia. Cuéntanos algo de eso. Pues nací en Pueblo Yaqui, Sonora, Ujú. y soy hija de pastor, pero no. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía 5 años y ya habían pasado 2 años en que mi papá andaba en el cristianismo. Ujú. Pero fue muy bonito cuando yo conocí al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador. ¿Y te acuerdas del momento? ¿Fue alguna experiencia que tú tuviste de niña? O, o más que nada fue algo así como que nació en tu infancia. Fue una cosa natural. Ujú. En mi casa se usaba mucho la oración. Había que orar antes de irnos a dormir todos y ya que sabíamos que mi papá decía, vénganse, vamos a orar. Pues Y ahí la oración se convertía en una hora, yo creo, porque mi mamá era larguera, mi papá era... Y nosotros nomás queríamos decir gracias, Señor, pero ¿Y en quiénes de fin, tus hermanos estaban ahí? pues estábamos, ¿Todos? solamente faltaba Antonino porque estaba estudiando en la Ciudad de México Ujú. y estábamos 7 de los 8 que teníamos, que éramos Estaba Rosita, no te Marta, me salgas de cámara. Rosita, Marta, Manuel, Saulo, Daniel, Adalberto Adalberto. Ujú. y yo. Y ahí estábamos todos, aprendimos a orar y me dice Manuel ahora, qué bárbaro María, qué bonito momento de oración teníamos. Y no sabíamos tanto valorarlo, pero gracias a Dios que aprendimos a darle tiempo a la oración. Y bueno, lo que yo sé de la historia que me has platicado al principio, cuando llegó la palabra de Dios a tu casa con tus papás, mi abuelo, o sea, tu padre, estaba pues en el alcoholismo, tu mamá era muy religiosa de todo su corazón, con una religión tradicional, pero el primero que abrió su corazón a la palabra de Dios y a Jesús fue tu papá. Una cosa muy bonita porque mi mamá no creía tanto en la palabra, nomás observaba a mi papá el cambio de él, pero pues yo creo el orgullo, yo no sé qué sería de ella. El caso es que un día Rosa tenía mucha fiebre Ujú. y le dijo, mi papá vamos a orar por ella. Oró por ella, inmediatamente sanó la muchachita. Entonces mi mamá dijo, esto tiene poder, aquí hay Wow. autoridad. Y así fue como ella comenzó a conocer de Cristo, el poder de la oración. Wow, y después pues vinieron, según lo que yo sé, corrígeme si estoy mal, luego se hicieron ellos una familia, mi abuelo Antonino Bonilla, mi abuela Isabel, que formaron a sus hijos, los entrenaron enviándolos a estudiar para el ministerio, para entrenarse en la música, en el ministerio, en todo lo que fuera a servir a Dios. Y de ahí pues salieron todos a diferentes ministerios, eh, y entre ellos pues saliste pues obviamente tú. Era una cosa muy bonita porque éramos muy allegada a la familia unos con otros y ni nos preguntaban si queríamos ir a estudiar a San Antonio, fíjate. Nomás
oye María, te vas a ir fulano día en agosto, ¿sabe qué? Del 57 creo. Ajá. Me fui a San Antonio, 55, ¿sabe Dios qué? Era un instituto para ministerio, ¿no? Sí, donde fueron todos los grandes que ya casi todos partieron con el Señor, pero ahí yo fui con mucha alegría A y San Antonio, a San Texas. Antonio, ¿Ibas Texas. de un pueblo, pueblo yaqui, No, o, de Pueblo Yaqui nos fuimos a Chojoa, ajá, Guatabampo y después de Chojoa. y de ahí a San Antonio te fuiste a estudiar? Sí, Con todos los retos de la cultura, otro país, maestros de habla hispana, español o inglés, o cómo fue tu experiencia cuando llegaste al Instituto Bíblico. Tenías unos cuantos años. tenía 17 años. Ujú. Estaba muy bonito. Claro. Entonces, 17 años ahí fue como conocí en verdad el poder de la oración, el poder de la palabra, porque teníamos un devocional todos los días en IP ahí, y ahí aprendimos a conocer a Cristo de una manera personal. Ya habían ido otros de tus hermanos al Instituto Bíblico cuando tú Yo fui llegaste. la última. Ajá. Me dice mi hermano Alberto, me decía, ¿sabes? ¿Ya sabes por qué se cerró el IPI? Dice, porque fuiste tú. Muy bromista mi hermano Alberto. Ajá. Pero así fue como comencé yo a conocer la palabra, a saborearla, a estudiarla. Muy bonito, dice. Tenías clases de música, de coro. Me has platicado que cuando llegaste, luego te metieron al coro, simplemente porque te apellidabas Bonilla, ni siquiera te habían escuchado cantar, pero te metieron ahí, como que ya había una cierta fama de que los Bonilla eran buenos para la música. Pues sí, cuando oí yo el anuncio de que el coro iba a ensayar a tal horas y decía María Bonilla, bueno, pues voy a ir. Y me dio mucho gusto porque luego me ocuparon en la segunda voz. Desde Desde entonces, entonces traigo yo esa voz natural, la segunda. y bueno, según lo que yo sé en la historia, después del instituto volviste a México, a Empalme, Sonora, México, donde eran pastores ya tus padres y te integraste a colaborar con el pastorado de tu papá, de mi abuelo. Ay, fue una cosa tan bonita ver la necesidad de la iglesia, de la congregación. Me acuerdo cuando llegamos a Empalme, éramos como 12 personas, yo creo, una iglesia chiquita, pero mi mamá, bien guerrera en la oración, mi papá, mucha oración y mucha visitación a los hogares. No, hombre, inmediatamente ya éramos 200, 300. Muy bonita la experiencia de cómo creció el cristianismo ahí en Empalme, Sonora. Pues ahí está la historia de María Bonilla. Ahorita regresamos con la segunda parte de esta entrevista.